Te damos las gracias en esta mañana por estar aquí en tu presencia. De nuevo en la iglesia, Señor, estar junto con los hermanos, disfrutar de tu presencia, gozarnos en ti, abrir tu palabra y nos ponemos delante de ti, que tú tomes esto que hemos preparado, Señor, y que nos sirva para salir edificados, fortalecidos y renovados en la fe. En el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, decía Fray Luis de León, en el siglo XVI, Fray Luis de León en el año 1572 fue apresado en las cárceles de la Inquisición por decir que la Vulgata Latina, la traducción de la Biblia católica, tenía errores doctrinales. Y estuvo en la cárcel junto con unos compañeros suyos. Fray Luis de León era catedrático de Teología de la Universidad de Salamanca y junto con su compañero Gaspar de Grajal y Martínez de Cantalapiedra, Gaspar de Grajal era catedrático de Biblia, y Martínez de Cantalapiedra era catedrático de hebreo, caldeo y árabe. Y estos tres amigos y compañeros fueron encarcelados. Y decía Fray Luis de León, después de 5 años, que salió libre, volvió a su clase, a sus alumnos y dijo aquella famosa frase: decíamos ayer. Y decíamos ayer, y dijo, me remonto, decíamos ayer porque me voy a remontar 3 años atrás, allá a finales de 2019, dimos el libro de los Hechos. Yo soy partidario de dar el libro de los Hechos y darlo despacito, ¿vale? Porque si yo doy el libro de los Hechos muy rápido, vamos a galopar y no nos vamos a enterar de las cosas. Así que prefiero darlo, ya sabéis que me gustan las cositas, como se suele decir, despacito y buena letra. Y ante todo quiero que nos metamos en el contexto histórico, en el doctrinal también, pero en el doctrinal lo que ocurre es que se toca generalmente en algunas predicaciones y tal, y contexto histórico se toca menos. Pero lo importante es que nos vamos a centrar en, sobre todo, zambullirnos en el libro de los Hechos, ¿vale? Esto es como la película esta de Polar Express. ¿Habéis visto la película Polar Express? ¿Vale? Esto es el expreso de la historia. Esto es un tren y de la historia que salimos y en unas paradas vamos a pararnos mucho tiempo, ¿vale? En algunas estaciones vamos a pararnos mucho tiempo. En otras, 1 minuto. Y en otras vamos a pasar de largo, ¿vale? Porque es que si no, se nos va a hacer muy complicado. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en donde nos quedamos, allá por el libro de los Hechos, ¿vale? En el capítulo 6, la elección de los 7 diáconos. Quiero recordaros que no vamos a volver atrás, ¿vale? Porque si empezamos a repasar mucho, se nos va el vino en catas, como dice José Mota, y perdemos el tiempo. Pero os animo a que en casa leáis los capítulos que ya tocamos y centrarnos, ¿vale? La Iglesia cristiana como tal nace el día de Pentecostés, ¿vale? ¿Recordáis? Y lo que en principio era un grupo que aparentemente era un grupo pues que era una especie de escisión del judaísmo, luego posteriormente se va viendo que la Iglesia va tomando su propia iniciativa, su propio carácter, no anclado en sí en el judaísmo, aunque la Iglesia se seguía juntando en el Templo de Jerusalén, porque recordad que el Templo de Jerusalén era el epicentro de la vida judía. O sea, todo judío, todo hebreo nacido en Judea o todo hebreo nacido en la diáspora, es decir, ya empezamos con las palabritas. La diáspora era todos aquellos judíos que no vivían en Judea, o mejor dicho, todos aquellos hebreos que no vivían en Judea o en Palestina, ¿vale? Que vivían en el norte de África, en Cirene, en la zona de Fenicia, lo que hoy puede ser Libia aproximadamente, incluso hasta Marruecos. En España había colonias judías ya, ¿vale? En Roma sobre todo, y había ciudades, había comunidades muy importantes, como podía ser en Alejandría, ¿vale? Donde había mucha población. Y había muchas zonas, zona Cirene, ¿os acordáis de Simón de Cirene? Aquel que ayudó a llevar. Cirene era una población que estaba en el norte de África, o sea que eran muy conocidos, muy famosos, muy extendidos. Todo eso se llamaba la diáspora, la dispersión, ¿vale? Entonces, vemos que la Iglesia cristiana, en un principio, los componentes eran judío de Judea, digamos, pero luego después, claro, que se va extendiendo el Evangelio, a raíz de la fiesta de Pentecostés, que os acordáis que dice que había partos elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, de todos los confines del imperio, habían venido a Jerusalén como judíos porque el centro de peregrinaje oficial era el Templo de Jerusalén. O sea, era visita obligada, era el epicentro. De hecho, cuando en el año 70 cae el Templo de Jerusalén, pues los judíos se quedan como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Como ocurrió en tiempos de Ezequiel, ¿os acordáis?
y Jeremías, que he destruido el templo por los babilonios y ¿ahora qué hacemos? Ahora, para ellos la vida era no el Dios del templo, sino el templo, ¿vale? Entonces vemos cómo se convierte en 5.000 personas, en fin, no vamos a meternos en detalle, ¿vale? Pero entre esos muchos que habían estado en Pentecostés y que se convierten, hay muchos judíos helenistas o judíos de la diáspora. ¿Qué diferencia había entre un judío de la diáspora y un judío helenista? O sea, el judío helenista de la diáspora y un judío hebreo de Judea. Pues que el hebreo de Judea era muy cerrado a las tradiciones, al templo, a todo aquello ancestral de los antepasados, era todo muy, muy, muy cerrado, ¿vale? Un judío un hebreo, un hebreo helenista o un hebreo griego, como queramos llamarlo, tenían una mente mucho más abierta. Eran más cosmopolitas, hablaban griego, no hablaban hebreo, a muchos de ellos se les había olvidado. Por eso una de las primeras traducciones de la Biblia que se hace en la Septuaginta, ¿os suena? La Septuaginta es la traducción que se hace del hebreo al griego. ¿Para qué? Para que los judíos o hebreos que no viven en Judea se enteren de la Biblia, porque habían perdido casi el idioma. Como si yo me voy a vivir, que deciros, a Dinamarca y a lo mejor mis nietos todavía hablan algo de español, pero luego ya después muchos se olvidan, ¿vale? Entonces esos judíos helenistas o judíos de la diáspora habían perdido prácticamente el hebreo, porque el hebreo se usaba más que nada en la sinagoga y en el templo, ¿vale? Entonces, todos esos componentes, imaginaos una iglesia que crece, que empieza a crecer, a crecer, a crecer, y de repente empieza a haber gente muy cerrada, y otros, como los hebreos de la diáspora, helenistas, se mezclan con la iglesia y se forma un conglomerado. Y como suele decirse muchas veces, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, y claro, todas esas perezas hay que limarlas. Entonces aquí hay un asunto que es un asunto de choque, ¿vale? Y dice Lucas, el autor de este prodigio de Biblia, del libro de la Biblia, dice en el capítulo 6, vamos a ir leyendo textos, ¿vale? Algunos vamos a saltar, otros no. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, en el capítulo 6, versículo 1. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, ¿veis? Aquí está hablando, no es que eran griegos de Grecia, sino hebreos griegos, ¿vale? Y hebreos de Judea. Hubo murmuración contra los hebreos que la vida de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, que la Iglesia estaba haciendo ya obra social, ¿vale? Ahora, la distribución diaria, ¿a qué se dedica? Vamos a verlo. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Punto importante. Dice que se juntó, ¿vale? Convocaron a la multitud. Aquí vemos a la iglesia convocada, una iglesia congregacional. ¿Vale? Yo no quiero arrimar el asco a mi sardina, pero yo creo que el mejor modo de gobierno está en varias iglesias. Creo que el mejor modo de gobierno es una iglesia congregacional como la que tenemos aquí. Tiene sus deficiencias como todo, ¿vale? Es mi punto subjetivo, ¿vale? Es topacología, no... Así que no es que es doctrina, es simplemente una opinión, ¿vale? Dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y a nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fijaos que aquí está hablando de nombres y son todos nombres griegos, ¿vale? Esteban significa corona, Estefan, ¿vale? Lleno de fe del Espíritu Santo. Felipe es un nombre griego que significa amante de los caballos, bueno, no es en toda la terminología griega, ¿vale? Dice a Prócoro, a Nicolás, a Timón, a Pármenas. Fijaos el detalle que suelta aquí Lucas, es que Lucas es fantástico. Lucas te la suelta así, dice, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y nosotros leemos el texto y dice, bueno, aquí Lucas, pues, como se dice, fulanito de tal es de Guadalajara. Pues vale. Pero es que luego vamos a ver un relato apasionante sobre la iglesia de Antioquía. Y nos vamos a acordar de Nicolás. Dice, anda, Nicolás, era de aquí. ¿Y qué cosas más interesantes ocurrieron en Antioquía? Así que os voy metiendo canilla, ¿vale? Una cosa, no quiero soltar la parrafada gramatical, ¿vale? Si alguno tenéis una duda o queréis añadir algo, levantad la mano, paramos y añadís, porque no se trata de que yo esté aquí y ya está. Así que preguntad, no os quedéis con dudas.
Los hermanos de Zoom, que no os he dicho nada, buenos días. Si queréis aportar o queréis preguntar, a ver si hay alguna manera también de que lo podáis hacer, ¿vale? En fin, poco a poco la iglesia se va formando, se eligen a estos diáconos y los diáconos están atendiendo las mesas. ¿Qué quiere decir esto? Que eran camareros. Y dicen, oye, Esteban, tráeme bocadillo de jamón que se te ha olvidado traérmelo. Y llega, oye, Prócoro, un café. No. Servir a las mesas era... No había capacidad de reunir tanto alimento, ¿vale? En aquella época, recordaos que la iglesia ya tiene más de 10.000 miembros, ¿vale? Entonces, ¿qué era lo de servir a las mesas? Se hacían mesas pequeñitas, ¿vale? Se sentaba uno de estos diáconos y se hacían filas y la persona que se acercaba a la mesa se le daba un dinero para que comprara alimentos, ¿vale? Eso es lo de servir a las mesas. Porque yo antes, cuando leía la Biblia, yo me imaginaba así, ¿no? Allí a Esteban o a Nicolás y tal, pues eso, sirviendo mesas, recogiendo los cacharros y poniendo café y ayudando. No. Servir a la mesa, eso, se sentaban y servían, ¿vale? Eso sí, da a entender que no eran cualquier persona, era elegido por su testimonio, por personas maduras, llenas del Espíritu Santo, en fin, personas que sabían. Versículo 7 dice: crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí, de nuevo, Lucas nos da otra pincelada. Dentro del sistema judaico, el sacerdocio era sabéis que estaba muy cerrado. O sea, para ejercer el ministerio dentro del templo tenía que pertenecer una persona a la tribu de Leví. Si no eras de la tribu de Leví, lo siento mucho, pero tú no participabas en el ministerio de servicio al templo. Tú podías acudir al templo, a adorar, a llevar las ofrendas, pero siempre era de la familia de Leví, los levitas, los que ministraban en el templo. Se calcula en aquella época, por lo que dice Josefo y algunas fuentes históricas, que había alrededor de 20.000, fijaos, 20.000 sacerdotes en Jerusalén. Había más pollo que arroz, como se decía ahí. Entonces, claro, allí, pues, fijaos, olvidaos de la forma romántica del templo en tiempo de Salomón, ¿vale? Olvidaos. O sea, el templo de Jerusalén era una factoría de dinero donde los capos, los saduceos que estaban al frente de Anás y Caifás tenían el dominio y el control absoluto de todo. El servicio al templo se había corrompido, ¿vale? No las gentes en sí, porque las gentes iban a adorar, pero lo que había debajo era tremendo, porque aquello era un negocio. O sea, cuando el Señor volcó, ¿os acordáis en la mesa de los cambistas? Pegó una patada a aquello y... ¿Por qué? Porque dentro del templo, cuando alguien llegaba al templo y entraba al recinto del templo, no podía usar su dinero, tenía que cambiarlo por una moneda que solo usaba en el recinto del templo. Entonces había un negocio ahí con los animales y, bueno, impresionante. Y nos vamos a ir, al final no vamos por los cerros. El caso es que estas personas, muchos de estos judíos que eran sacerdotes, obedecen a la fe, es decir, dejan aquello, aunque sí que es cierto que muchos de ellos todavía traían su mentalidad cuadriculada del judaísmo, pero se van integrando a la iglesia, ¿vale? Entonces eso es una cosa muy buena, pero también va a ser un choque a la hora de tomar decisiones, ¿vale? ¿Qué tal vais? ¿Vais bien o habéis perdido? ¿Vais bien? Bueno, me alegro. Bueno, aquí vemos cómo dice que el versículo 8 estaban llenos de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamadas de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Entonces aquí vemos cómo hay gente, unas personas que, fijaos bien cómo Lucas los encuadra. Lo de Cirene habla de los libertos, habla de Alejandría, habla de Cilicia, habla sinagogas. Había un montón, cientos de sinagogas, dicen los especialistas. O sea, para constituir una sinagoga en Jerusalén o en otras partes se requería con 10 cabezas de familia, digamos. En esta sociedad, con el tema de la ideología de género, pues parece un poco chocante, ¿vale? Pero tenemos que tratar de volver
al tiempo donde estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando del siglo I. Entonces, cuando se constituían en el entorno del judaísmo, sí que es cierto que era un entorno muy patriarcal, entonces se recurría al hecho de ser 10 varones con sus familias y se constituía una sinagoga. Y yo podía quedar de acuerdo y decir, vamos a hacer la sinagoga de los madrileños. Y a mi sinagoga iban los que eran de Madrid. ¿Que estaba mal visto que fuese uno de Cáceres? No, lo que pasa que era, por simpatía, te juntabas con los de Madrid. O la sinagoga de Cataluña, ¿vale? O de la República Dominicana. Y luego estaban los de los oficios. La sinagoga de los albañiles, y ahí iban los albañiles. La sinagoga de los herreros, y ahí iban los herreros, ¿vale? Y entonces, aquí lo que está dando a entender Lucas es que hay un grupo de los libertos. Los libertos eran un grupo, cuando Pompeyo en el año 63 conquista Jerusalén, lo que hace es que se llevan muchos judíos, se lo lleva a Roma, ¿vale? Y posteriormente esos judíos tienen hijos, por supuesto, y tal, nietos, y esos nietos son liberados, ¿vale? Y al ser liberados o libertos, como se decía en Roma, igual que luego después posteriormente pasaba con los esclavos, se llamaban los que eran manumitidos, es una palabra un poco rara, ¿vale? En resumidas cuentas, los que eran liberados, ese grupo de judíos liberados que van a Jerusalén, son estos libertos. Y estos libertos se enfadan mucho con Esteban porque Esteban, perdón, lo que hace es que da una predicación. No nos vamos a meter de lleno en lo que es la predicación de Esteban, porque es tremendo, ¿no? Vamos a ir muy por encima. Bueno, antes de nada, quiero recalcar, la sinagoga era de suma importancia, ¿vale? El templo era importantísimo, pero la sinagoga, hay una cosa muy buena que tiene la sinagoga. Las sinagogas surgen, pues, en el tiempo más o menos de cuando está el pueblo de Israel cautivo, ¿vale? En Babilonia. Porque al quedarse sin templo, como decía antes, ¿qué tienen que hacer los judíos? Forman sinagogas, lugares de reunión donde, aparte de mantener el culto, de alguna manera, sin un culto caótico para ellos, sin poder hacer sacrificios y demás, pero sí que mantienen en las sinagogas lo que es la cultura, lo que es todo lo que es el fervor patriótico, digamos. Entonces, eso, desde el punto de vista, las sinagogas jugaron un papel muy importante, ¿vale? Entonces, aquí lo que ocurre con Esteban es que Esteban coge y hace una predicación en todo el capítulo 7, que es... Muy bien, Juan Carlos. Entonces, en el capítulo 7, ese es el problema del directo. Dile que se calle. Me voy a echar un traguito de agua mientras. Voy a echar un traguito de agua mientras. Bueno, bien. Stanley tendrá todo esto más fresco del instituto. Estas clases, ¿sabéis qué pasa? Que estas clases las daba yo, estuve 7 años de profesor de Historia del Nuevo Testamento. O sea, no muy en plan académico, ¿vale? Pero dábamos algunas clases y este tema lo daba yo en 2 meses, a clases de 2 horas cada una. Entonces, intentar 4 clases de 3/4 de hora, pues, en fin, pero intentaremos no estirar mucho el chicle. Bueno, aquí lo realmente tremendo que resalta Lucas es que Esteban disputa con ellos por la predicación del Evangelio y es llevado ante el Sanedrín, ante el concilio. Llevarte ante el concilio era, ¿cómo decir? No sé si compararlo con el Congreso de Diputados, porque está muy desvirtuado todo, pero llevarte ante el Sanedrín era ya que se te había caído el pelo, ¿vale? El Sanedrín estaba compuesto de 71 personas, ¿vale? Era la corte judía por antonomasia, digamos el Tribunal Supremo Judío en aquella época. Estaba constituido por 71 personas, 70 más 1, que era el sumo sacerdote, que es el que en un momento dado, si había empate en una votación, ejercía el que daba la votación definitiva. Y bueno, estaba constituido por saduceos, sobre todo, que era la casta sacerdotal de la época. No nos vamos a meter entre los saduceos y los fariseos, porque entonces se nos va la clase, ¿vale? En creencias, posiciones teológicas y demás. Eso ya creo que lo tocamos la otra vez, y si no me preguntáis aparte, porque si no, esto es una ensalada.
Entonces, es llevado ante el tribunal, entre el Sanedrín. El Sanedrín pues, estaba constituido de saduceos, de fariseos, de escribas, que los escribas generalmente eran más fariseos que saduceos. Que los escribas eran los que enseñaban la ley oral, la Misná, ¿vale? Sí, por aquí. La Misná era la ley oral, que era una ley que no era la ley, no era el Pentateuco, la Torá, es decir, la ley de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso estaba bien, eso era la Biblia, pero a lo largo del tiempo la tradición judía iba incrementando cosas no escritas. El lavamiento de las manos, ¿os acordáis que tanto criticó el Señor? Y tal, eso no estaba establecido en la palabra de Dios. Los judíos, los dirigentes judíos, los rabinos, iban incrementando su propia forma de pensar. Y se llamó la Misná, la ley no oral, la ley, o sea, no escrita, la oral, que era un montón de mandamientos que los judíos tenían que cumplir, aun cuando la palabra de Dios no lo decía. ¿Entendéis? Por eso el tema de la importancia de meternos en el contexto histórico. Entonces, el concilio se reúne, estaban los escribas que estaba diciendo, y luego había ancianos. Ancianos era gente que a lo mejor no era ni de un grupo ni de otro, pero era gente muy respetable. ¿Os acordáis de José de Arimatea? Que dice que fue y entró osadamente a pedir el cuerpo del Señor ante Pilato. Dice que era miembro del Nicodemo. ¿Os acordáis de Nicodemo? Que dice Juan que era seguía al Señor en oculto, digamos, ¿no? Entonces había gente que a lo mejor no era ni de un lado ni de otro, pero eran gente muy respetable, que eran considerados como ancianos de Israel y entraban en la minoría, ¿vale? Y bueno, allí es llevado Esteban, y Esteban, lejos de amilanarse, de achantarse o de temor, si me permitís las expresiones populares, lo que hace frente. Y allí delante, porque fijaos, ahora decimos, pues Esteban cogió y se puso ahí a hablar. O sea, el miedo escénico que hay allí, porque pues un poco, si me permitís la comparación, pues como Martín Lutero frente a Carlos V. O sea, allí lleno de príncipes alemanes y de gente influyente y tal, esto, pues aquí, muchos siglos, 15 siglos más atrás, pues ahí tenemos a Esteban, que es un hebreo helénico, allí, lleno del Espíritu Santo y de fe, y se enfrenta al todo el Sanedrín. Y empieza desde el Antiguo Testamento, vosotros, empieza a hablar, lo podéis leer en casa porque es muy extenso, condensarlo, empieza a hablar desde la época patriarcal, desde la etapa patriarcal, desde el capítulo 7 del 2 al 19, y luego se mete con la etapa mosaica. O sea, va tocando todos los palos. Esteban le dice, mira, os vais a enterar de lo que voy a contar. Y pum, vosotros empezáis así, el pueblo de Israel, descendiente de Abraham, luego Moisés, tal. Llega hasta la monarquía con David y Salomón, y traza un contexto histórico tremendo. Y llega a la conclusión, una cosa muy importante, y es donde les pega el estacazo, si me permitís la expresión popular. Dice, mas Salomón le edificó casa, en el versículo 47, si bien el Altísimo no habita templos hechos de mano, como dicen los profetas. Y continúa. Y aquí ya empieza mal. Aquí Esteban ya empieza mal, se está metiendo con el templo. Ya eso es como cuando uno se mete con algún familiar lejano, ya alguien se empieza a meter con tu madre, ¿no? Ya cuando empieza el problema es serio. Métete con lo que tú quieras, pero con el templo no. Un templo, el templo que es el templo, un templo que Herodes está edificando, porque Herodes el Grande, en el siglo, antes de que naciese el Señor, ¿vale? En el año 6 creo que empezó la edificación. Herodes empieza a embellecer aquello. Hoy en día, parte de lo que es el Muro de las Lamentaciones es un trozo de lo que, no del templo en sí, sino lo que rodeaba el templo en Jerusalén, ¿vale? Es algo que ha quedado ahí. Y bueno, el templo, meterte con el templo, por favor, Esteban, te has metido con el templo. Este tío es un peligro, se ha metido con el templo. Y no solo eso, sino que en el versículo 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Fijaos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Ya te has metido con todo. Ya te has metido con el templo, te has metido con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestra forma de pensar. Tío, ya no podemos aguantar más contigo. No se puede
Dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quienes vosotros ahora habéis sido entregadores, tal. Dice, vosotros, en el versículo 53, que recibisteis la ley por disposición de ángeles, o sea, que no la trajo cualquiera, sino que el mismo cielo se movilizó para traer todo lo que es la ley y la palabra de Dios. Dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aquí ya tenemos otra que nos tira Lucas. Lucas ha dicho un montón de cosas y aquí el énfasis, digamos, la guinda. Dice, y vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Mira, un pase tiene que digas que Jesús es un buen maestro, que de carpintero se le daba bien arreglar las sillas y las mesas, pero que me digas que está sentado a la diestra de Dios, eso ya son palabras mayores. O sea, está diciendo que Jesús es Dios y que solo es a través de Él, como mediador, que podemos llegar al cielo. Y dice que entonces ellos, dando grandes voces, taparon los oídos, tal, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Las ejecuciones en Judea nunca se podían hacer dentro del recinto de Jerusalén, porque para los judíos Jerusalén era una ciudad santa. Entonces nunca dentro de los límites, dentro de la muralla de Jerusalén se podían hacer ejecuciones. Siempre, por eso el Señor, cuando es ejecutado, es llevado al monte, al Gólgota o Calavera o Calvario, como queramos llamarlo, para ser ejecutado fuera, porque si no, ya entramos en un problema también. Entonces dice que es llevado fuera y es apedreado. Ahora bien, vosotros diréis, pero bueno, ¿sabes? Si los romanos, cuando matan al Señor, o sea, si los judíos piden que sea asesinado el Señor, están, crucifícale, ¿os acordáis? Crucifícale, porque no tenían poder para ejecutar a nadie, porque aquí, en esta ocasión, sí que llegan y ejecutan a Esteban sin que los romanos digan nada. Hay varias teorías, ¿vale? La teoría más plausible, más acertada, podríamos decir, es que Poncio Pilato fue destituido en el año 36, ¿vale? Porque tuvo unos choques con los samaritanos, ya hablaremos de los samaritanos, y entonces es destituido. Entonces hasta la llegada del siguiente sucesor suyo, se llama Marcelo, otro romano, pues hay un vacío de poder. Y entonces dicen los historiadores que aprovecharon ese vacío de poder, ¿vale?, para coger a Esteban y apedrearlo, que de otra manera no hubiese podido ser. Hay otros que dicen que no, que la teoría es que los romanos estaban, pero la teoría es que cuando alguien se metía con el templo, ¿vale?, con el templo, digamos que sí que se les cedía cierto permiso al Sanedrín para ejecutar a alguna persona si lo consideraban oportuno, ¿vale? Entonces esa es la diferencia. Ahora bien, ¿cómo se apedreaba a alguien? Se le ponía en un sitio y cogía cada uno una piedra y le tiraba una piedra y tal. Os digo estos detalles para que os metáis en contexto histórico, ¿vale? A la persona, decía la Misná, la ley oral esa que decíamos antes, ¿vale?, que había que seguir un procedimiento. Entonces, para apedrear a una persona se le llevaba fuera de Jerusalén y se le llevaba a una especie de foso, y el foso tenía entre unos 3 metros de altura aproximadamente. Entonces se le empujaba, ¿vale? Se le empujaba y si se caía y moría, ahí se quedaba la cosa. Si no, uno se quitaba, uno de los miembros del Sanedrín se quitaba las ropas. ¿Os acordáis que alguien, lo vamos a ver más tarde, ves que alguien dice que cuando fue a apedrear a Esteban pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo? ¿Por qué? Porque el primero que lanzaba la piedra se quitaba toda su ropa, y no estamos hablando de piedrecitas pequeñas, eran piedracos, lo que en madrileño castizo es un adoquín, ¿vale? Entonces se tiraba una piedra, generalmente se le tiraba al pecho, porque claro, después de la caída el hombre estaría, Esteban o cualquiera, digo para que veáis la crueldad, ¿vale? Entonces, en la conmoción se le tiraba la piedra y si no moría, entonces luego ya después el resto cogía su correspondiente piedra y se le tiraba hasta que moría. Entonces es la crueldad, la intolerancia, que es
Desgraciadamente, esto sigue existiendo, ¿no? Tenemos adelantos técnicos, móviles extraordinarios, viajamos a una gran velocidad, tenemos vacunas y tal, pero en algunos lugares todavía se sigue la intolerancia y el apedreamiento. ¿Alguna pregunta o que añadir? Madre mía. Estamos en el capítulo 8 también. Qué buenos alumnos, ¿eh? Sí, no me preguntan nada. Bueno, luego voy a hacer un examen, ¿eh? ¿Cómo se llamaban los tíos de los diáconos? Bueno, versículo... vamos a empezar el capítulo 8. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Es que tengo aquí algunas anotaciones. Es que sabes qué pasa, que me pongo a hacer anotaciones en casa y luego me dejo la mitad del cuaderno. Suele pasar eso. En las predicaciones pasa lo mismo. Así que... Bueno, lo que sí que es cierto es que esto marca un antes y un después, porque lo que ocurre es que si bien la Iglesia aún no era más o menos tolerada en Jerusalén y tal, lo que ocurre es que aquí se inicia una persecución y obliga a muchos de los discípulos a salir de lo que era Judea, de lo que era, por decirlo de alguna manera, de la Comunidad de Madrid, ¿vale? La comunidad. Y muchos salen y se van a Toledo, a Ciudad Real, ¿vale? Entiéndase para que os centréis, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de ellos pues, tienen que marcharse, unos por precaución, porque tienen temor, otros no, otros se quedan. Y dice que algunos de los que estaban en Jerusalén fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Aquí una cosa muy interesante que quiero matizar. La palabra griega que emplea aquí Lucas, porque Lucas cuando escribe el Evangelio y el libro de los Hechos, Lucas es un hombre muy culto. Es un hombre tremendamente ajustado a su tiempo, gran conocedor. Y fijaos hasta qué punto que a Lucas, en alguna ocasión, se le tildó de mentiroso. Porque Suetonio, un historiador romano, y Dion Casio, otro historiador romano, o Tácito, cuando hacían informes o hacen informes de la historia, ponen nombres a cargos que Lucas no los ponía. Y decían, no, Lucas estaba equivocado. Lucas está escribiendo una mentira y dice que Di Stéfano iba con Colón en el descubrimiento de América. Entonces, o sea, ¿entendéis? Cambiando... y luego resulta que con el paso del tiempo ha habido hallazgos históricos, arqueológicos, sobre todo William Ramsay fue un hombre muy rico inglés, ateo, que gastó su fortuna en el siglo XIX, hizo un viaje muy grande, muy largo y muy intenso por toda Tierra Santa, Grecia, Turquía, con el intento de desmentir todo lo que escribía Lucas en el libro de los Hechos. Y al final tuvo que reconocer la enorme exactitud de los hechos que trata Lucas, y los acontecimientos y los cargos. Y se han encontrado posteriormente inscripciones romanas en las cuales, efectivamente, lo que dice Lucas se ajusta más a la realidad de lo que decía Dion Casio, o Tácito, o cualquier historiador romano como pudiera ser Plinio el Viejo, etcétera, etcétera. Lucas es tremendamente justo y claro en los cargos, y él está muy documentado, ¿vale? Entonces, una palabrita que me iba, una palabrita muy interesante que aquí dice Lucas, dice Saulo asolaba. La palabra griega que utiliza aquí Pablo, Lucas es muy interesante porque habla, la palabra asolar, en el griego significa no es que asolaba la iglesia, sino que da a entender como si una fiera, como un jabalí, se mete en una viña y la destroza, sin misericordia ninguna. O una fiera, un lobo, ataca a las ovejas y las mata a todas. O sea, digamos que la palabra, porque el griego es muy conciso, no es ambiguo. El griego cuando dice una palabra es eso, ¿vale? Entonces, la palabra que aquí emplea lumainos, se dice, y está hablando de que la intensidad con la que Pablo ataca a la iglesia. O sea, no es simplemente un calentón, por este chico que no me gusta. No, es
Es la ira y ardiendo en su mente, en su corazón, por destrozar la Iglesia con esa pasión, que yo creo que eso al final le pasó factura. Es mi punto de vista, ¿vale? Yo creo que ese es el aguijón de la carne de Pablo. El recordar en el pasado cómo había matado a tantos hermanos, había mandado a la muerte a tantos hermanos, cómo había hecho que perdieran sus posesiones, el daño físico y tal. Y yo creo que Pablo ahí estaba, vuelvo a repetir, es mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Yo creo que Pablo tenía ese remordimiento. Y dice que entrando casa por casa arrastraba a mujeres, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Dice, versículo, antes de nada que siga, ¿queréis preguntar algo, añadir? Hermanos del Zoom. ¿Qué tal bailo de Zoom? Bueno, seguimos. No dice nada, ¿no? Dice que, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Uy, madre mía. Felipe entra a predicar el Evangelio a los samaritanos. ¿Os acordáis del pasaje de la mujer samaritana con el Señor? Dice, ¿cómo yo siendo samaritana me pides a mí agua de beber? O sea, los samaritanos y los judíos se tenían un odio a muerte, porque los judíos consideraban a los samaritanos como perros, como cerdos en el sentido de no cerdo de animal, sino cerdo en el sentido de que alguien inmundo. O sea, si llegaba un fenicio y se convertía al judaísmo, pues bien. O llegaba un español, un hispano y se convertía al judaísmo, pues bueno, pues bien. Pero un samaritano. Al samaritano ni agua. O sea, a un samaritano estaba prohibido convertirse al judaísmo. O sea, no digo que se quedara allá al fondo, en la última fila del banco de la iglesia. No, es que ni entraba a la iglesia, vamos. No se podía tener, porque tendríamos que remontarnos a mucho tiempo atrás, ¿vale? El tiempo de los asirios, cuando, en fin, no vamos a meternos en el tiempo de los asirios porque si no, la paella no nos la comemos. Pero de tiempo inmemorial había habido una mezcla, una repoblación y se había habido una mezcla de razas, ¿vale? Y para un judío, un samaritano tenía mezcla, era impuro. Y luego aparte es que era muy curioso porque algunos samaritanos sí creían. Pero claro, como no podían entrar al templo, ellos mismos hicieron su propio templo. Y tenían un templo en el monte Gerizim. ¿Os acordáis de Gerizim? Que dice la mujer samaritana, nosotros adoramos aquí en este monte y tal, ¿os acordáis? ¿Vale? ¿Por qué? Porque los samaritanos optaron por hacer su propio templo en el monte Gerizim. Solo que hubo unas disputas en el periodo intertestamentario entre la muerte de Malaquías y la llegada de Juan el Bautista, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esos 400 años son muy interesantes, porque la Biblia no habla nada de ello, pero condiciona mucho. Luego después, ¿vale? Pues un día nos meteremos en una clase grande de esta. Entonces, ¿qué ocurrió? Que un dirigente del periodo intertestamentario se llamaba Juan Hircano, ¿vale? No sé si os sonaba alguno, a lo mejor a Starling sí, que la estudia y tal. O alguno más que os apasione la historia. Juan Hircano fue un dirigente judío en el tiempo de los macabeos, ¿vale? Más o menos. Y Juan Hircano lo que hizo fue destruir el templo de los samaritanos, con lo cual hubo más odio todavía. Ya la lió. Y claro, por eso la frase esa de que el Señor habla con la samaritana y dice, vosotros decís que en este templo, nosotros en Jerusalén, y esto viene de ahí, ¿vale? Pero lo que os trato de decir es que un samaritano, o sea, un judío, tener un trato con un samaritano era algo de ciencia ficción. Y vemos aquí a este hombre, Felipe es un personaje extraordinario. Felipe es un judío, pero es un judío helenista, un hombre que se menciona muy poco, al principio se menciona, luego al final un poco más. Un hombre que tiene una visión de futuro impresionante, porque en vez de centrarse a otras personas, el tipo entra, el Señor debía tratar con ellos, a los samaritanos. Y claro, el problema no es ya la mente de Felipe que cambiara, sino que los samaritanos aceptaran a Felipe, porque los samaritanos, claro, tampoco lo aceptaban. Y sin embargo, el Señor se mueve y dice que entra en Samaria, predica el Evangelio y empieza a haber conversión de samaritanos. Eso no sé a qué compararlo, ¿vale?
porque hoy en día es muy difícil de pasar, pero imaginaos, pues, por ejemplo, alguna nación que tenga la ley islámica muy cerrada, digamos, póngase Afganistán, y que llega alguien de aquí, un español, se lleva el evangelio y se me... Porque es jugar del físico. Y es romper toda la estructura mental, ¿vale? Entonces se mete entre los samaritanos y dice, y la gente unánime escuchaba atentamente el versículo 6, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, pasamos al versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a gente de Samaria haciéndose posar por algún grande. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Aquí tenemos un problema añadido. Aparte de la cultura de los que hemos dicho, de los samaritanos con los judíos, aquí hay un personaje que es el prototipo de lo que ocurría mucho en aquella época. O sea, en aquella época los magos, o sea, digo magos, hoy la palabra mago, decimos magos y se nos hace la imagen a alguien que hace truco de cartas o que saca un conejo de la chistera, ¿vale? No. O sea, el mago de aquella época era alguien que tenía ciertas habilidades, conocía la astrología, tenía ciertos conocimientos médicos, conocía las hierbas, ¿vale? Conocía las setas, Juan Carlos. Entonces, era un hombre que tenía cierto conocimiento y, claro, muchas veces cogía esos conocimientos y hacía engañar a la gente. Hasta el punto que había una tradición dentro de todos los gobernantes, ya fuesen romanos, ya fuesen griegos o del Quinto Pino, que en su corte solían tener cierto tipo de magos, gente que le aconsejara. Incluso, fijaos, se dice que Hitler, el siglo pasado, cuando empezó a tomar estas decisiones tan buenas que tuvo, tenía ciertos espiritistas dentro del gobierno, en fin, no lo sé, ¿vale? Pero lo que voy al caso es que era muy bien visto entre los gobernantes, pues tener gente de este tipo. Me quedan 5 minutos y ya me callo. ¿Y qué ocurre? Pues que sacaban provecho de la gente, pues imaginaos gente que era gente, muchos de ellos no sabían leer, otros eran gente ingenua y sacaban mucho provecho, engañando a muchas personas. Y esto, os digo una cosa, esto no ha cambiado. Porque ahora en las redes sociales, en Internet y en un montón de sitios hay cantidad de trileros, si me permitís la expresión, que nos están intentando vender mercancía averiada y hay que tener cuidado. Porque Internet está muy bien si se sabe usar bien. Pero si no sabemos lo que buscamos, o como decía aquel, al que no sabe dónde va, cualquier autobús le lleva. Entonces yo abro paréntesis. Cuidado con lo que vemos en Internet o leemos por ahí. Si no lo entendemos, dejarlo, por favor, o si os metéis con ello y no entendéis algo, aquí está el pastor, estamos los ancianos, o cualquier hermano que esté un poco más, digamos, instruido, preguntar. No os quedéis con la duda, o sea, no empecéis a sacar conclusiones. Pues mira esto, fíjate tú, qué bien. Que los ángeles, como ocurrió cuando estaban rodeando Constantinopla, ¿no? Que los turcos estaban rodeando Constantinopla y había un grupo de la iglesia debatiendo qué sexo tenían los ángeles, cuál era el color de los ojos de la Virgen María y cuántos ángeles podían entrar o ocupar la cabeza de un alfiler. Eso era el debate, y si me permitís la expresión, pues hay muchos debates que... Entonces os digo, hay mucho Simón Mago, ¿vale? Entonces, ¿dónde está lo que nos tiene que guiar? Aquí. Esto es lo que nos tiene que guiar. Si llega alguien, un pastor muy conocido de una iglesia que tiene no sé cuántos mil miembros y ha dicho que no sé qué y no sé cuánto, ¿lo dice la Biblia? Sí, vale, estupendo. ¿No lo dice la Biblia? Pues cogerlo y lo depositáis en el contenedor amarillo o en el orgánico, lo que queráis, pero a la basura directamente. ¿Por qué? Porque esta persona, dice Simón el Mago, quiso comprar todo esto de los apóstoles. Y de ahí viene la palabra simonía. ¿Habéis oído hablar de la palabra simonía? La simonía es cuando alguien intenta comprar con dinero, en la antigüedad sobre todo un cargo eclesiástico, o cierta influencia se compraba con dinero. Entonces de ahí viene la palabra Simón.
en alusión a esta parte, ¿vale? Madrecita la querida. Lo siento, perdonadme, hermano del Zoom y hermanos que estáis aquí, no se puede. No sé, ¿qué tal? ¿Lo estáis asimilando o no? ¿O estáis perdidos? Yo sé que es mucha información, ¿vale? Sé que es mucha información, pero si me voy más rápido se pierde mucha esencia. Se pierde, ¿entendéis? Se pierde mucho el contraste, las palabras, lo que ocurría, cómo era aquello, ¿vale? Entonces, 2 minutos y termino. Bueno, vamos a entrar y aquí no voy a tocar una pincelada así para que nos quedemos con ganas para el próximo día, ¿vale? Aquí, en el versículo 26, después de todo esto que ocurre con Felipe en Samaria, vemos en el versículo 26, después de todo eso acontecido, toda la conversión de los judíos, o sea, de los samaritanos, el choque con Simón el Mago y demás, dice el versículo 26, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vemos como Felipe capta la voz de Dios, por decirlo de alguna manera, porque el Señor sigue hablando. El Señor nos habla, tal vez no de manera audible, pero el Señor nos habla a través de sermones, a través de la palabra, a través del consejo del hermano, o incluso en acontecimientos diarios de la vida el Señor nos habla. Cualquier cosa que nos pueda ocurrir en el trabajo, cuando vamos a la compra o estamos comprando unos zapatos, el Señor puede hablar de cualquier manera. En este caso, dice que un ángel habló a Felipe y le dijo, levántate y vete hacia el sur, vete por un camino que normalmente no va nadie. Es como decir que había una carretera que iba por la costa y que de repente pues, se dejó de usar porque hicieron la M50, para que os hagáis una idea. Una buena carretera con varios carriles, por ahí iban todos los camellos, todas las caravanas y tal. Y de repente el Señor le dice, no, por ahí no, vete por la carretera vieja que está llena de baches, aquella que no va nadie ya. Y yo me imagino ya a Felipe, Señor, ¿qué hago yo por allí? Si por ahí no pasa nadie. Pues ahí dice que el Señor dijo, vete por allí. Y ahí lo vamos a dejar.